Capítulo 25. La despedida. Aquel hombre lobo, cuya imponente altura superaba con facilidad el marco de las puertas, ingresó a una amplia sala con mesones abarrotados de documentos y estanterías repletas de pergaminos y libros. Su mirada seria se deslizó por el lugar, sin detenerse realmente en ningún detalle. Sin embargo, su aparente calma era traicionada a ratos por sus orejas lupinas, que se inclinaban, y por su cola, que normalmente erguida, ahora pendía sin fuerzas. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas, mientras la brisa refrescante de la nieve enfriaba la habitación. Su oscuro abrigo apenas contenía sus músculos, más tensos de lo habitual, como si su cuerpo entero cargara con el peso de la intranquilidad de su lobo interior. Sin embargo, el descanso de sus emociones aún no estaba permitido. Un golpe en la puerta de su despacho lo hizo volver en sí. Aunque sus sentidos lo habrían percibido antes, su ensimismamiento le había hecho ignorarlo. «Adelante, Conchard», dijo Okiba con voz baja. El clérigo ingresó, sosteniendo varios pergaminos. «Buenos días, Okiba», murmuró. Su saludo fue breve, más por formalidad que por verdadera cordialidad. «El hechizo de no resurrección se ha completado satisfactoriamente», añadió mientras desenrollaba uno de los documentos. «Como sabes, este ritual no tiene costo. En cuanto a los hechizos adicionales, estos corren por mi cuenta y estarán en la categoría de gratificación». «Bien», respondió Okiba con voz queda. Conchard continuó. Su tono era diplomático, casi ensayado, y evitaba extender demasiado la conversación. «Dado que Mika fue tu esposa y el matrimonio se realizó bajo los estamentos de Truslesh, lo que suceda con ella es de tu derecho». Okiba guardó silencio, tomándose unos segundos para procesar sus palabras, o quizá para aceptar la realidad. Mika había muerto y ya no volvería. «Nosotros no enterramos a nuestros muertos», respondió Okiba finalmente. «Solamente cumplimos con la ley de llamar a un clérigo para el hechizo de no resurrección. Pero luego dejamos que la naturaleza siga su curso, permitiendo que los animales se alimenten de nuestros cuerpos y que el ciclo continúe. Pero quiero respetar las creencias de mi esposa. Me gustaría que tuviera el entierro que ustedes consideran tradición». «Entiendo. Así será. Me encargaré de que su cuerpo reciba una sepultura digna en el panteón de su familia, actualmente en manos de Drackle. Los curanderos que traje se encargarán de trasladarla. ¿Estás de acuerdo?» Okiba hizo un leve gesto con la cabeza en señal de aprobación, aunque las palabras de Conchard sembraron una nueva inquietud en su mente. «¿Por qué solo los curanderos?», preguntó con un tono ligeramente molesto. «Bueno, también estarán tus lobos para escoltarlos», respondió Conchard, aunque no era la respuesta que Okiba buscaba. «¿Cuánto piensas quedarte?», preguntó Okiba directamente. Conchard se encogió de hombros, esbozando una sonrisa despreocupada. «Vengo de un viaje largo y otro igual me espera. No siempre tengo la oportunidad de conocer este famoso templo y disfrutar de sus cálidas termas. Me tomaré un tiempo antes de partir. Espero que no tengas problema con eso. ¿O sí?». Okiba no respondió. Era evidente que, en el fondo, la presencia de Conchard le resultaba exasperante por su insistencia en acompañarlo a la capital, pero la formalidad lo obligaba a aceptar. Asintió en silencio, resignado a la imposición. Finalmente, Conchard le pidió que firmara varios pergaminos. Aunque Okiba deseaba que se marchara cuanto antes, se tomó el tiempo de leerlos uno por uno antes de firmar. Una vez completados los trámites, el clérigo abandonó la sala, dejándolo solo con sus pensamientos. Por fin, Okiba volvió a enfrentarse a la soledad y a sus recuerdos. Le costaba asimilar lo que había pasado la noche anterior, o más bien, una noche que para él no parecía haber tenido fin. Esa noche cuando sus hijos abandonaron la habitación donde Mika aguardaba sus últimos momentos. Okiba permaneció sentado a su lado, en absoluto silencio. En ese instante, no supo qué decir. Su rostro rígido buscaba ser una máscara que contuviera sus sentimientos, como si la compostura fuera su única defensa ante lo inevitable. Apretando los dientes, soportó su pena para no ser escuchado fuera de la habitación. Sus manos descansaban suavemente sobre ella mientras miraba aquellos ojos que lo enamoraron, ahora nublados, anunciándole que el final se acercaba, que se iba y que él debía aceptarlo.
Un toque frío en su mano lo hizo salir de su trance. Bajó la vista y vio la mano de Mika sobre la suya, tan pequeña, tan débil y temblorosa, pero capaz de desmoronar por completo su fachada de seriedad. Ella lo miró con sus ojos cansados y una sonrisa tenue, llena de amor. «Sé que estás ansioso», dijo la voz de Mika, que aún resonaba en la habitación gracias al hechizo de Conchard. «Y sé que estás muy triste, que te gustaría tener el control en esta situación. Pero no lo tienes». Okiba se sintió expuesto. Mika siempre había tenido el don de leerlo, como nadie más podía, de descifrarlo y entenderlo incluso más que él mismo. A veces se preguntaba si esa capacidad no había surgido como una respuesta a su propia falta de habilidad para comunicar sus emociones. «No tienes que soportarlo más», continuó ella con dificultad, sin dejar de mirarlo. «Y menos hacerlo solo. Estoy aquí contigo. Puedes liberarlo. Puedes decirlo. Te escucho». Esas palabras tan certeras y tan esperadas comenzaron a desmoronar poco a poco su temple. Al principio, intentó conservar la compostura, pero sentir su mano sobre la suya lo conmovía, y cada vez le resultaba más difícil. No, ya no podía más. Sus orejas lupinas, siempre erguidas y altivas, se abatieron en señal de rendición. Quebrado, tragó saliva. Ya no podía contener el nudo en la garganta. Desamparo. Las palabras que había reprimido durante tantos años empezaron a brotar, torpes, desordenadas y llenas de emoción. Desespero. «Te amo, Mika», susurró al principio con la voz rota. «Eres la única mujer que he amado». Las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. «Siento tanto haberte fallado. Nunca dejaré de lamentarme por no haberte protegido, por no haberte cuidado como lo merecías, por no haber podido evitar que se apagara tu hermosa voz». Sus manos temblaban, revelando cómo la fragilidad que tanto intentó ocultar finalmente se rompía. «Por haberte traicionado, por no haber sido suficiente». Su voz se quebró aún más. «Toda mi vida me he sentido así, que no era suficiente para ti, que realmente solo era la única opción en tu vida. Hasta ahora me sorprende cómo pudiste amar a alguien como yo. Nunca entendí qué viste en mí, pero estoy agradecido. Por todo. Por cuidarme, por amarme, por darme una familia». Su confesión terminó en un susurro ahogado. Mika lo miró con ternura, y una débil sonrisa volvió a dibujarse en su agotado rostro. «No es tan difícil», dijo ella, haciendo una pausa. «Decir las cosas, ¿lo ves?». Okiba cerró los ojos dejando escapar un sollozo. «Pero ya es tarde». «No», respondió Mika con dulzura. «Estoy aquí, escuchándote. Esto me hace muy feliz. Viví una vida maravillosa, contigo». «No tengas dudas de eso», Okiba respondió con desesperación. «Lo siento tanto. No quiero perderte. Nunca he querido perderte. Y por eso quería convertirte, pero no fui capaz de decirlo con sinceridad». Mika, con las pocas fuerzas que le quedaban, movió la cabeza en señal de negación. «No vuelvas a disculparte. Lo que tuvimos fue hermoso y lo será siempre. Te amo y amo a nuestros hijos». Guardó silencio un momento, perdiéndose en el rostro de su esposo, que parecía intocado por el tiempo. «Y si Traslesh lo permite, estoy segura de que, de alguna manera, volveremos a encontrarnos». Las lágrimas de Okiba fluían sin freno, y sus hombros temblaban. Por primera vez permitió que toda su vulnerabilidad se mostrara. Apretó con fuerza la mano de Mika, como si al hacerlo pudiera anclarla al mundo un poco más. «Tus manos siempre han sido tan cálidas», dijo Mika débilmente. Incluso sus pensamientos proyectados por magia ya se volvían un susurro. «Siempre me gustó eso de ti. Esa calidez es algo que siempre me ha reconfortado. Te amo». La presión de sus dedos sobre los de Okiba comenzó a extinguirse lentamente. Desesperado, Okiba se inclinó hacia ella y la abrazó con fuerza, como si ese gesto pudiera detener el tiempo. Sus lágrimas eran incontrolables, mientras un último suspiro escapaba de los labios de su amada.
El tiempo se detuvo a su alrededor mientras la abrazaba, resistiéndose a soltarla, sabiendo que acababa de perder lo más valioso en su vida. En ese momento, comprendió cuánto había perdido al no ser sincero, al no expresar antes sus emociones. Mika lo había esperado. Toda su vida lo hizo. Siempre esperó que él le contara lo que guardaba, pero él solo fue capaz de hacerlo en su final. Incluso en sus últimos momentos, ella lo había consolado, lo había amado y lo había aceptado. Si tan solo hubiera actuado de otra forma, si tan solo al principio le hubiera revelado mis anhelos. Pero ya no tenía sentido pensar en lo que pudo ser. Mika había abandonado este mundo y su alma ahora le pertenecía a Truslesh. Aún así, el eco de su amor lo acompañaría por siempre.